Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto volvernos a encontrar en este espacio cibernético digital en este jueves 2 de febrero del año 2023. Caramba, cómo se va el tiempo ustedes. Para los que profesan la fe católica, hoy es el día de la Virgen de Candelaria, ¿no? Y en algunos lugares acostumbran al que le salió el niño el día de Reyes en la llevar comida, ¿verdad? Entonces, seguramente muchos hoy comieron doble en el almuerzo o degustaron ahí de lo que llevaron. No sé, eso es penitencia, eso es ofrenda, no sé, ¿verdad? Porque no soy muy de ese tipo de tradiciones, ¿verdad? Pero bueno, o sea, eso es lo que se acostumbra, ¿verdad? Y así está la cosa. La cuestión es que pues vamos avanzando. Este mes, recuerden, tiene solo 28 días, ¿verdad? Y entonces eso hace que sea más corto aún. Venía un poco preocupado, barrancos, ¿verdad? Ustedes con esto de uno no sabe cómo va a estar el tráfico y toda la cosa, porque fíjense que tuve que atender una situación un poco sui generis, ¿verdad? Un poco particular ahí en mi trabajo y bueno, o sea, se los cuento porque tiene que ver con la justicia, ¿no? Con uno defenderse y cuando uno lo hace con los argumentos legales, sobre todo en la mano, pues uno sabe que está haciendo lo correcto, ¿verdad? Pues entonces se suscitó una situación ahí que había que tomar acciones, ¿verdad? Porque si no, pues las cosas se pueden derivar en algo más complicado y si no se le pone freno a tiempo, pues también, ¿verdad? Ustedes y pues por algo nos hemos preparado y pues por algo uno, pues dice tener dignidad, ¿verdad? Para que la dignidad no sea pisoteada en algún momento, ¿verdad? Por algunos eh, superiores que a veces no saben cómo tratar ciertos casos o simplemente pues cuando se les mete el demonio, como dicen allá en mi pueblo, pues se les olvida. En febrero, imagínense ustedes cuánto hace que estábamos en Navidad deseándonos paz y amor y todo era bondad y florecía esa parte humana, ¿no? En todas las personas, ¿verdad? Pues a veces hay gente que les poca duro, les olvida y al poco tiempo, pues se les vuelve a meter el chamuco o lo sacan, ¿verdad? Nuevamente y pues hay que ponerle freno cuando uno considere que se están cometiendo ciertas injusticias, ¿verdad? Entonces hay que actuar, porque si no, es complicado. Aprendan a decir no cuando tienen que decir no, no es mal, ¿verdad? A mí me costó aprender a decir no y por eso siempre, como dicen allá en mi pueblo, a veces uno resulta clavado a ustedes. Entonces, cuando hay que decir no, pues hay que decirlo, pero insisto, con argumentos, ¿verdad? Y mejor son argumentos legales, porque si se dejan una vez, ya se jodieron, ¿verdad? Porque se las van a seguir haciendo. No quiero decirles con eso que sean rebeldes, que sean, que sean negativos, etcétera, ¿verdad? Porque muchas veces se nos tilda de esa manera, ¿verdad? Los que tratamos de luchar por un mundo más justo, somos los rebeldes, los antisociales, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que no es así, ¿verdad? Bueno, gracias a quienes ya puedo saludar, Eliezer, como siempre, ahí atento, Pablo, ya se me van quedando algunos nombres, algunas caritas, Maite Rivas, mucho gusto, Kimberly, Jennifer, Jimena, Heidi Allison también, está ya con nosotros. Al resto, pues veo sus nombres, veo sus fotos, espero que estén atentos ahí, se pueden activar su cámara. Rodolfo también, ya lo vamos a identificar muy bien. A ver, ¿quién es más? ¿Quién es más? ¿Quién es más? Déjense saludar, déjense saludar. Eh, Kenneth también, muchas gracias por estar ahí. Marjorie entre neblina, no miramos aún ahí la silueta. Bueno, pues reitero las gracias, ¿verdad? Por estar acá. Vamos a seguir hoy con nuestro tema que iniciamos ayer, ¿verdad? Hoy vamos a dejar de lado el tema de la realidad nacional y en las cosas terrenales, pues, a ver, les pregunto, a ver, ya iniciaron con su lectura de tiempos recios, a alguien que haya iniciado y que nos cuente cómo le ha ido hasta este momento. Kimberly, ¿cómo le va con su lectura? ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Fíjese que de momento todavía no he podido consultar la lectura, pero ya lo voy a hacer pronto, es que estaba algo ocupada.
Ok, perfecto. A ver, Yulisa, o no, Julia, Yolanda, ¿cómo le va? ¿Ya inició con su lectura? Buenas tardes, Lick. Yo ayer inicié con las primeras 3 hojas, leí. Sí, está interesante, Lick. Solo Así, estoy cuéntenos leyendo un el poquito, a primer ver, para capítulo. motivar a los muchachos que no han comenzado, cuéntenos, ¿qué nos puede compartir de lo que ya leyó? Ay, pues lo único que recuerdo ahorita es de que trata de quién es el dueño de la United Fruit Company. Solo eso me recuerdo ahorita. Ujú. Ok, no, eso ya es bastante, hoy, de verdad. Muy bien, la felicito por haber ya iniciado con su lectura. No pare, porque esto es como las series, va. Ustedes cuando agarramos una buena serie en Netflix, olvídense, nos dan las 12, 1 de la mañana y, y seguimos, ¿verdad? Entonces, así es el libro, ¿verdad? De hecho, es una novela, ya les conté. Entonces, cuando agarren el hilo, cuando comiencen, ya van a ver que no les van a dar ganas de parar, ¿verdad? Porque es bien interesante y aparte el autor pues tiene sus kilos, ¿verdad? Ustedes y pues sabe su arte, ¿verdad? Así que la motivación para quienes no han iniciado con su lectura, a que inicien, vamos a seguir haciendo este ejercicio, ¿verdad? No sé si hay alguien más que ya inició y nos quiera compartir. A ver, Zulia, adelante. Pues está bastante interesante la lectura, lo que sí es que hay que ponerle bastante atención a los nombres porque de momento se llegan a confundir un poco si uno no le presta la debida atención. ¿Alguno que le haya llamado la atención de los nombres esos que están ahí hasta la fecha? Sí, incluso los tenía resaltados porque tenía Edward Bernays y Sam Semurray, que son de quien se trata en sí las primeras páginas, ¿verdad? Porque Ajá, sí, a mí la primera vez que lo leí, sí se me llegó a confundir un poquito los nombres conforme va avanzando la historia. ok, perfecto. Bueno, está bien, muy bien. Es interesante, sí. Vayan haciendo su glosario de términos, de nombres, su listado de nombres, listado de lugares, ¿verdad? Que se mencionan, acontecimientos importantes. Vayan haciendo sus fichas ahí, ¿verdad? Sus apuntes. Es bueno, les puede servir al momento que hagamos el laboratorio. Muy bien, muchas gracias. Hoy la motivación, insisto, el llamado es para el resto, ¿verdad? Para que inicien cuanto antes su lectura. Ya lo dijimos, no vayan a esperar que les agarre el dedo la puerta, ¿verdad? Porque si no, van a estar ahí a última hora queriendo repasar el texto y eso va a ser complicado, ¿verdad? Así que, por favor, atiendan ese llamado. Bueno, a ver, ayer nos quedamos con este tema, iniciamos, mejor dicho, el tema de las estrategias o leyes de manipulación de masas. Dijimos que es como seguimiento a lo que ya platicamos, ¿verdad? Y nos estamos entreteniendo un poquito más o deteniéndonos, mejor dicho, en el tema de la manipulación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque consideramos que hoy en día, al igual que la información, ¿verdad? La desinformación, pero más grave aún, la manipulación, ¿verdad? También se da y se da a niveles como se da también la información y la desinformación, ¿verdad? Entonces, en eso nos estamos entreteniendo con estas estrategias que no están para nada alejadas de la realidad, ¿verdad? Ya decíamos, se le atribuyen a este señor Noam Chomsky, ¿verdad? Que las ha planteado de esa manera y, bueno, o sea, vimos cómo entre las que analizamos, ¿verdad? La de la distracción, cómo distraen de lo más importante, ¿verdad? Con tal de que no le pongamos asunto a lo que realmente nos debe interesar. Las famosas cortinas de humo, mencionábamos algunos ejemplos, ¿verdad? De qué es lo que sucede y cómo, digamos, se fabrican incluso esas noticias. Por cierto, parte de los materiales que les voy a dejar para que analicen el fin de semana, creo que van a ser 2 por ahí, de una vez les adelanto, para quienes no lo han visto, ¿verdad? Que se vayan buscando, creo que está en YouTube, y si no, busquen en las plataformas, Netflix también podría ser, búsquense, ¿cómo se llama la película esta que habla de la caja china y todo eso? Alguien que me recuerde, se me fue el nombre. Ay, con la dictadura La dictadura perfecta. perfecta, muy bien, la dictadura perfecta, ¿sí? Muy bien, Eliezer. Los que ya la vieron, vuelvan a ver, ¿verdad? Es fascinante, es entretenida además, ¿verdad?
y van a ver ustedes cómo ahí se aplican muchas de estas estrategias, ¿verdad? Digamos, cómo, digamos, para desviar la atención de la gente se fabrican incluso noticias, ¿verdad? Cualquier parecido con nuestra realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Cómo incluso se llegan a fabricar perfiles y luego se ponen presidentes, ¿no? En este caso por parte de un consorcio televisivo en México que es Televisa, ¿verdad? Entonces, voy a ver si encuentro el link, se los voy a poner y si no el llamado está para que lo busquen ahí en YouTube para su fin de semana, ¿verdad? Y tómense ahí unas 2 horas porque es un poquito larguita la película, ¿verdad? Y platicamos de ella la próxima semana, ¿verdad? Platicábamos también de las siguientes estrategias, ¿no? Cómo muchas veces se crean problemas a propósito para ofrecernos posibles soluciones, ¿verdad? Y mencionábamos los ejemplos de que esto es clásico en años de campaña electoral, ¿verdad? Y poníamos ahí el ejemplo de lo que sucedió en 2007 con la campaña de Otto Pérez Molina y su famosa mano dura, etcétera, ¿verdad? Platicábamos también acerca de 2 estrategias que son similares, ¿verdad? La gradualidad y la estrategia de diferir. Cómo muchas veces se nos impone, ¿verdad? Una carga tributaria, por ejemplo, pero se hace a pausas, ¿verdad? A cuentagotas, ¿verdad? Para que no sintamos, pero al final, ¿verdad? Realmente poniendo, pues realmente sí nos afecta. Lo que pasa es que no lo sentimos porque, insisto, es por pasos, ¿verdad? O sea, pasito a pasito, como dice la canción, ¿verdad? Para que no lo sintamos. Y por último, vimos la número 5, que es la estrategia de dirigirse al público como criaturas de poca edad, ¿verdad? ¿Qué decíamos con esto? Que también hay cerebros, ¿verdad? Hay mentes creativas, ¿verdad? Porque así son, ¿verdad? Que están ahí atrás de la pantalla de televisión produciendo mucha chatarra, mucha basura, ¿verdad? Y mucho de ese contenido está creado en forma intencional para vernos como niños de poca edad, ¿verdad? Mencionábamos un par de ejemplos, ¿no? Esos programitas programitas de Televisa, ¿no? La escuelita no sé qué, y así, ¿verdad? Hasta todo con diminutivo, ¿verdad? Todo eso está fabricado a propósito, todo eso tiene un fin, ¿verdad? O sea, no es que, ay, nosotros decimos, qué tontera, ¿verdad? Ay, ese programa, qué tontera. No, para nada, o sea, todo está, insisto, intencionado, ¿verdad? Para mantenernos distraídos, ¿verdad? Con ese tipo de tonteras, ¿verdad? En este caso, pues nos ven, como dice la estrategia, como niños de poca edad, ¿verdad? Ahí nos quedamos, esa fue la número 5 y vamos a continuar hoy con la estrategia, con las demás estrategias, ¿verdad? Esperamos hoy terminar el resto de las 5 estrategias. Estoy platicando, por supuesto, si ustedes tienen ya algún ejemplo, si ya la leyeron y quieren intervenir, quieren aportar en la clase, por favor, bienvenidos, ¿verdad? Eso es muy, muy importante que lo hagan. Y bueno, terminamos y para el próximo viernes, pues yo voy a buscar, les prometí un material audiovisual para que podamos cerrar con broche de oro este tema y ya les dije la película que quiero que vean, que también tiene que ver con esto, ¿verdad? Así que Eliezer creo que está listo para que nos siga colaborando ahí con la lectura mientras yo preparo aquí la presentación de la diapositiva. ¿Estamos? Hoy sí le voy a quedar mal, es que hoy no estoy en la computadora, sino que estoy en el teléfono. A ver, alguien que tenga, no se preocupe, alguien que tenga el documento por ahí a la mano, que nos colabore o que lo busque ahí en Classroom. Angie, ¿está lista? Claro, Rick. Es el 6, Ok. utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer el uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente el sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta del acceso al inconsciente para implementar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. Ok, muchas gracias. A ver, el ejemplo que yo utilizo para esta estrategia es en la Teletón, ¿sí? Y por eso es la ilustración ahí en la lámina. Vean cómo con este tipo de proyectos, ¿verdad? De programas, por cierto, cuestionados, ¿verdad? En los últimos meses ahí por los amigos de Vox Populi, ¿verdad? Marvin y Sony. Una de sus investigaciones más leídas, por cierto, ¿verdad? Y que más resquemor ha creado en estos sectores, ¿verdad? Sobre todo en los dueños de la tele. No les gustó ahí que le sacaran algunos numeritos, ¿verdad?
del proyecto, pero bueno, o sea, ni modo, ¿verdad? Cuestionando incluso que por qué se metían con algo que ellos consideran como algo como medio privado o privado, ¿verdad? Y no, si no lo saben, la Teletón, y creo que así es, recibe también cierta parte del presupuesto del Estado, ¿verdad? Entonces están sujetos a fiscalización, ¿verdad? Y bueno, pues es el ejemplo que yo utilizo. ¿Por qué? Porque como dice acá, ¿verdad? Se trata de llegarle a la gente al corazón, ¿verdad? O sea, provocar lástima, ¿verdad? Ay, pobrecitos, ¿verdad? Hay que ayudarlos, ¿verdad? O como dice Yokoi Kenji, no sé si vieron esa parte, ¿verdad? Cuando él menciona, ¿verdad? A la gente que vive en pobreza, ¿verdad? Y, ay, pobrecitos, ¿verdad? Debemos ayudarlos, ¿verdad? Entonces, en el caso de la Teletón, por mucho tiempo han utilizado esa estrategia. Yo, la verdad es que hace rato que no, pues no lo veo, ¿verdad? Pero recuerdo que antes era la sensación, porque más que todo por los artistas internacionales que traían, ¿recuerdan? Pues pasaban los reportajes, ¿no? De los niños, ¿verdad? En condiciones realmente lamentables. Y a uno le daba lástima, entonces uno daba su donativo porque le daba lástima, le tocaban el sentimiento, ¿verdad? Le tocaban el corazón, ¿verdad? Entonces todo eso está intencionado, ¿verdad? Y vean cómo se utilizan los grandes medios, ¿verdad? Para provocar esos sentimientos en la población. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien tiene algún otro ejemplo, bienvenido, ¿verdad? Y interrumpe ahí sin ningún problema. Sigamos con la siguiente compañera, por favor, la número 7. Ok. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. Ver Armas silenciosas para guerras tranquilas. Ok, vean lo que dice acá. Para mí, esta es una de las más fuertes, ¿verdad? Porque nos está diciendo una realidad terrible que vivimos, sobre todo en países en vías de desarrollo, por no decir subdesarrollados, ¿verdad? Ustedes. Y es una triste realidad. Vean cómo cada vez se trata de deteriorar más de lo que están las instituciones del Estado, ¿verdad? Se trata de hacer que el Estado no funcione, ¿verdad? Que la salud pública no funcione, que la educación pública no funcione, que las carreteras públicas no funcionen, ¿verdad? Todo eso es a propósito. ¿Por qué? Porque siempre van a querer privatizar esos servicios, ¿verdad? Siempre van a querer decirnos que las cosas en lo privado, manos privadas funcionan mejor. Y para muestra un botón, vean las carreteras de la VAS, claro, o sea, están bien hechas, uno transita rápido y todo, pero tienen su costo, ¿verdad? Y vayan a Salvador, pasando la frontera, van a encontrar iguales o mejores carreteras que las de la VAS, ¿verdad? Y gratis, construidas con los impuestos del pueblo, ¿verdad? Entonces, muchas veces se utiliza, ¿verdad? A los medios de comunicación incluso para hacernos creer todo esto, ¿verdad? Eliezer, cuénteme. El caso de lo que querían hacer también con la autopista de Escuintla hacia el Puerto Quetzal, que también la querían dar en consorcio para supuestamente mejorarla, ¿verdad? Pero iba a ser el tramo carretero más caro que iba a haber en Centroamérica. Sí, no, y de hecho creo que eso sigue, ¿verdad? Porque pues fue aprobado en el Congreso y todo, pues, o sea, a través de esta asociación a nadie, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces, de las alianzas público-privadas que le llaman, ¿verdad? Entonces, sí, es lamentable, ¿verdad? Y cómo, o sea, ¿qué tiene que ver esto con los medios? Porque se utilizan los medios de comunicación, ¿verdad? Para hacernos creer todo eso, ¿verdad? Yo tengo aquí algunos de mis apuntes en mi chivo. Vean cómo la tasa de analfabetismo en el mundo y en Guatemala no es la excepción. Yo no sé qué tanto se ha reducido, ¿verdad? Pero hace algunos años aún era terrible, ¿verdad? Mucha gente sin siquiera tener acceso a saber leer y escribir, ¿verdad? Se trata de que las instituciones del Estado realmente no funcionen tal como les dije, ¿verdad? Entonces, eso es terrible, ¿verdad? Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. ¿Cómo utilizan los medios de comunicación? Acá tengo un ejemplo que era el que les quería contar ayer y les va a dar risa, ¿verdad? O sea, muchos crecimos con programas como El Chavo del Ocho, ¿cierto o no? Sí, aún a la fecha, ¿verdad?
por ahí creo que todavía lo pasan. El verdadero programa, no la caricatura fea esa, ¿verdad? Y bueno, todos nos identificábamos con los personajes, ¿no? Con el Chavo, con la Chilindrina, algunos con Don Ramón, etcétera, ¿verdad? Y vean qué terrible, porque muchos de lo que ahí se transmitía realmente no eran mensajes positivos, muchos eran antivalores, por ejemplo, ¿verdad? Y todo eso tiene que ver con esa mediocridad que nos transmiten. Imagínense, y a ver, yo siempre hago el ejemplo, ¿verdad? El análisis del programa. A ver, analicemos rapidito a los personajes. El Chavo, y miren qué mensaje, el Chavo, niño huérfano, o sea, yo nunca le conocí a sus papás, ¿verdad? Un niño solo, huérfano, en la pobreza, ¿verdad? En fin, ¿verdad? Sucio, etcétera, ¿verdad? Vean qué mensajes transmitían. A ver, Don Ramón, igual, papá soltero, siempre debiendo la renta, irresponsable, le decía siempre a la Chilindrina que mintiera, ¿no? Que le dijera al señor Barriga que no estaba para pagarle la renta. Entonces, vean qué mensajes nos estaban transmitiendo, antivalores, ¿verdad? Etcétera. ¿Quién más? Bueno, pues ya se imaginarán ustedes, el profesor Girafales no llegaba solo, no entraba solo a tomar cafecito con doña Florinda, ¿verdad? Porque siempre sacaban a Kiko. Se recuerdan de esas pasadas, ¿verdad? Entonces, pues ahí vuela la imaginación, imagínense, y nosotros de niños fascinados con todo eso. ¿Me explico? Entonces, al analizar, ¿verdad? Todo eso realmente terrible, pues, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Sucesivamente, la violencia, ¿no? O sea, doña Florinda siempre pegándole a don Ramón, ¿verdad? Por ejemplo, etcétera, enseñándole a su hijo incluso a faltarle el respeto, ¿verdad? Pegándole, o sea, una serie de antivalores terrible, ¿verdad? Pero bueno, o sea, con eso crecimos, ¿verdad? O sea, en la clase, cuando salía la clase del profesor Girafales, el Chavo burlándose de Godínez o de la Popis, o sea, imagínense, pero con eso éramos felices, ¿verdad? O sea, insisto, una situación bastante, bastante complicada y terrible, ¿verdad? O sea, el mejor ejemplo que yo puedo encontrar, ¿verdad? Con esto de mantenernos siempre en la ignorancia y la mediocridad, mientras el Estado cada vez se hace más ineficiente, ¿verdad? Insisto, ¿quiénes se han prestado para todo eso y se siguen prestando? Los medios de comunicación, lamentablemente, ¿verdad? Muy bien, sigamos con la número 8, por favor. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. Ok, muchas gracias. Seguramente, pues, en algún momento hemos visto en algún programa al personaje que ven es ahí en la lámina, ¿verdad? Adrián Uribe, creo que es su nombre de pila, ¿verdad? Y ahí está, creo que, escenificando el personaje del Víctor, una cosa así, en uno de esos programas, ¿verdad? ¿Por qué pongo eso de ejemplo? Porque como dice acá, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad, o sea, a aceptar lo mediocre, lo vulgar, ¿verdad? Imagínense ahora con lo que ven nuestros niños, ¿no? Nuestros pequeños, ¿no? En TikTok miren, yo, la verdad, soy poco para el TikTok, tengo la aplicación y de vez en cuando me meto, ¿verdad? Por ahí he visto algunas buenas cosas, porque no todo es malo. Ojo, las redes sociales no son malas, o sea, sabiéndolas usar no son malas. Nos sirven incluso para educar y hay videos ahí educativos. Lamentablemente, son los menos, ¿va? Ustedes, uno se mete a ese tipo de plataformas y, a la madre, o sea, las chicas de verdad, o sea, yo no sé qué onda, pues, pero cuando falta cerebro, pues ni modo, menos mal sobra pompa, dicen en mi pueblo, ¿verdad? Porque si no, ¿qué? De verdad, o sea, terrible, ¿verdad? Usted se ha perdido el pudor, se ha perdido el respeto por el ser humano, el respeto por la mujer, sobre todo, y mujeres mismas devaluándose, desvalorizándose, ¿verdad? Enseñándole qué es lo peor, esas cosas a sus niños, ¿sí? Y van a ver los actos y los niños bailando rap, reggaetón, pero ustedes, o sea, de verdad es terrible, ¿verdad? Lo que estamos bien, ¿por qué? Porque los mismos medios de comunicación, ¿verdad? Impulsados por sus mismos intereses, nos han vuelto o nos han estimulado a que seamos como público
complacientes con esa mediocridad, que aceptemos esa mediocridad, una realidad, pero no, compañeros, eso no puede ser así, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer la diferencia, ¿verdad? Vean cómo en las radios musicales, por ejemplo, se dice cada tontería, cada cosa, cada obscenidad, ¿verdad? No en todas, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí, en la mayoría, diría yo, en algunas, ¿verdad? O sea, incitando al vicio, a la cerveza, al licor, ustedes escuchan ahora hasta balazos, ¿no? Los viernes y sábados en segmentos ahí de la cantina, por ejemplo, ¿verdad? Y eso, digamos, que es lo que tratan de incitar, o sea, violencia, o sea, a que veamos eso como normal, eso no puede ser, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que vende, lamentablemente, ¿verdad? O sea, eh, en este país de las marcas que más pautan en medios está la cerveza, por ejemplo, ¿verdad? Y el licor, ¿verdad? Lamentablemente. Eliezer, otra vez, adelante. También incluso políticos, no solo Neto Brand, sino que también otros alcaldes que andan con arma en el cinto, pues, ¿verdad? Desde ahí nos fomentan también la violencia, el que es normal andar armado, ¿no? Cuando la misma ley de armas y municiones nos dice que la podemos portar, pero de manera oculta. Así Aprovechando es. también por el tema que tocó del Chavo del Ocho, yo leí un libro muy bueno acerca de un análisis de un sociólogo hizo acerca del programa y los medios de comunicación. Dejé el enlace ahí en el chat del grupo de la llamada, que habla bastante y muy bueno acerca de esta serie, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Eliezer. Sí, es lo que yo les digo, ¿verdad? Y lamentablemente nosotros crecimos con eso, ¿verdad? Porque bueno, ¿qué más había, verdad? Aparte de campiña los sábados y cine karate cuando terminaba campiña, algo así, ¿verdad? Bueno, campiña creo que eran los sábados o los sábados creo. Los domingos siempre era siempre en domingo, ¿verdad? Y eso, o sea, con eso vivimos, ¿verdad? O sea, yo me recuerdo perfectamente, ¿verdad? Pero bueno, ahora afortunadamente hay otras opciones, pero desafortunadamente también dentro de ese abanico de más opciones también, ¿verdad? Hay mucha más antivalores sobre todo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y esos son algunos ejemplos, ¿verdad? El Chavo, pero hay otros, o sea, aquí mismo en Guatemala, miren programitas como, ¿qué? La Mira con Cariño, por ejemplo, ¿no? Donde ridiculizan a la gente, ¿verdad? Ese tipo de cosas que no transmiten nada bueno, ¿verdad? Pero lamentablemente eso nos gusta, eso vende, ¿verdad? En fin, el programa ¿cómo se llaman? De los Morales, ¿verdad? Moralejas también, ¿verdad? Otro parecido, ¿verdad? En fin. Bueno, sigamos con la número 9, por favor. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción y, sin acción, no hay revolución. Fíjense que acá yo traigo a colación un ejemplo que me gusta porque creo que queda perfectamente. Recuerdo cuando elegimos, me incluyo por modestia a ustedes, pero cuando se eligió a Jimmy Morales como presidente de la República, no llevaba creo que ni un mes cuando todavía daba conferencias a la prensa y recuerdo una ahí en el Palacio Nacional y ya lo comenzaban a cuestionar, ¿verdad? Por algunas decisiones y yo recuerdo que entre otras payasadas, ¿verdad? Que siempre dijo en esa oportunidad, es que vea, yo no tengo la culpa, o sea, porque el tipo, bueno, o sea, verborrea si tiene, ¿verdad? O sea, y dijo algo así, yo no tengo la culpa que me hayan electo, a mí me eligió el pueblo de Guatemala. Y ese es el mejor ejemplo porque, como dicen en mi pueblo, no solo, sino que va, o sea, imagínense, no llevaba ni un mes y ya, o sea, era culpa del pueblo de Guatemala, ¿verdad? El haberlo elegido, ¿verdad? Y eso ya bien lo que nos esperaba más adelante, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo que yo encuentro así muy ad hoc a esta estrategia, ¿verdad? Porque muchas veces
la gente que llega al poder, sobre todo, ¿verdad? Le endosa al mismo pueblo, ¿verdad? El que es culpable de los males que ellos provocan, ¿verdad? Entonces, terrible, ¿verdad? O sea, los ponemos en esos puestos y aparte tenemos que nosotros, pues, cargar con esa culpa. No les extrañe que el actual gobierno, cuando salga, dirá algo parecido, ¿verdad? Bueno, yo no tuve la culpa, a mí me eligieron, ¿verdad? Porque así pasa, ¿verdad? O sea, es algo insisto, es bastante lamentable, ¿verdad? Muy bien, y para terminar, pues con broche de oro con esto, vamos a la número 10, por favor. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Ok, vean, esto hasta hace un par de años era así como que cuando lo llamaban, ¿verdad? Ustedes de los bancos para ofrecerles, qué sé yo, eh, préstamos, tarjetas de crédito, y uno decía, mire, ¿cómo averiguó mi número? Y uno asombrado a ustedes, porque antes el número, sobre todo cuando ya vinieron los celulares, uno protegía la identidad de su número celular, ¿verdad? Ustedes, y era algo muy privado, ¿verdad? Sobre todo después que vinieron las extorsiones y todo eso. Entonces uno se asombraba, ¿verdad? Cuando lo llamaban y uno decía, lo primero que uno preguntaba era eso, mire, ¿quién le dio mi número? ¿Verdad? Y entonces, no, hombre, nosotros mismos damos nuestros datos, ¿verdad? O sea, y eso sucede desde hace años, ¿verdad? Porque cuando vamos a un banco mismo, ¿verdad? Y necesitamos que un préstamo, lo que sea, pues nos piden los datos hasta de cuándo nos vamos a morir, ¿verdad? Y luego sucede, porque eso lo vamos conociendo con el tiempo, que entre los mismos bancos, por ejemplo, se cruzan la información, se venden las bases de datos, no sé, o sea, comercializan con nuestros datos, ¿verdad? Entonces, ahora ya lo sabemos. Yo creo que ahora pues nadie se sorprende y sabemos que ni nuestro número telefónico celular es privado, ¿verdad? Porque desde que aceptamos que nos agreguen a un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Por ejemplo, estamos dando nuestra identidad ahí de nuestro número, ¿verdad? Entonces, ya creo que ya nada es privado. Pero bueno, digamos, hace unos años esto nos sorprendía. Pero como dice acá, nos conocen más de lo que nosotros mismos nos conocemos. ¿Cómo funciona esto? Acá voy a las redes sociales y ahí, digamos, al Facebook famoso, ¿verdad? Y yo no soy experto, pues, pero sé más, un poquito, pues, cómo es que funciona eso de los algoritmos, ¿no? O sea, es increíble, ustedes en Google, imagínense, en Google, que todo está ligado, ¿verdad? Ustedes ponen zapatos negros, ¿verdad? De tacón alto, por decirles algo, para el caso de las mujeres, ¿verdad? Y les tira toda la información, fotos, no sé, datos, precios, tiendas donde los van a encontrar, etcétera. Ok, se van y se olvidan. Al rato van a su Facebook y ¿qué es lo que primero que les aparece, no? Una página ofreciéndoles zapatos negros de tacón alto, ¿sí? Y uno dice, a la chanfle, ¿cómo sabe que yo ando buscando zapatos negros de tacón alto? O sea, es increíble cómo la inteligencia artificial, ¿no? Está dominando nuestras vidas y controlándonos cada vez más. ¿Me explico? O sea, por eso dice ahí, nos conocen más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Saben nuestros gustos, saben dónde comimos el fin de semana anterior, ¿sí? Saben nuestros datos, que es lo más grave, ¿verdad? O sea, no nos sorprendamos por eso, ¿verdad? O sea, así funciona la situación. Y todo esto, olvídense, es utilizado por los mismos sectores de poder, ¿verdad? Para controlarnos, para manipularnos, ¿verdad? O sea, que no les sorprenda que saben todo de nosotros, ¿verdad? O sea, así es, lamentablemente, ¿verdad? Nos conocen, ¿verdad? Más de lo que nosotros mismos nos podamos conocer, ¿verdad? Eso es lo que yo les puedo decir en cuanto a esto.
Bueno, mis amigos, este tema es bien interesante, da para mucho, ¿verdad? Por supuesto, hay materiales ahí más, ustedes los pueden explorar. Yo, por mi parte, voy a ponerles un material audiovisual, repito, que considero oportuno para que cerremos esto como tiene que ser, ¿verdad? Pero a manera de conclusión les digo, o sea, pues que somos producto de las circunstancias que nos rodean y a las cuales no podemos escapar, ¿verdad? O sea, esas circunstancias muchas veces pues van orientadas por los mismos medios de comunicación que, como ya lo dijimos al inicio, ¿verdad? Del curso, pues tienen sus fines, tienen sus motivaciones y tienen sus intereses. Lamentablemente muchos de esos intereses, ¿verdad? No son los más correctos, no son los más éticos, ¿verdad? Y eso ustedes tienen que saberlo, ¿verdad? Para saber en qué momento o dónde están parados, ¿verdad? Al momento que lleguen a algún medio de comunicación, ¿verdad? Ya les dije, voy a buscar el material que habla sobre cómo, a qué intereses responden los grandes consorcios de medios en Guatemala. Hay un par de documentos que tengo ahí para que los vayan conociendo, los vayan entendiendo, ¿verdad? Y comprendiendo, porque eso es importantísimo, ¿verdad? Cuando llegamos a una empresa de comunicación, que sepamos a dónde estamos llegando, ¿verdad? Para no cometer errores, incluso que nos cuesten, puede ser hasta el trabajo, ¿verdad? Pues eso es lo que yo les tengo que decir. Preguntas, dudas, sugerencias, aportes al tema en general, ya que hemos pues concluido con las 10 estrategias. Les escucho. ¿No? Todo está así transparente, como el fresco de horchata, va a decir otra vez Elic, va a decir alguien por ahí. No, hoy no va a decir como el fresco de horchata ni como el tamarindo, como el caldo de pata. A la... Bueno, ahí terminamos el tema, ¿verdad? Bueno, terminamos en cuanto a lo que les tenía yo preparado, pero insisto, vamos a ver ese par de materiales que les digo, les voy a poner esa lectura, la voy a buscar, porque tenemos que también irnos relacionando, ¿verdad? Con la realidad de los medios. Mañana justamente pues vamos a reunirnos previamente, de ahí pues les voy a indicar el material audiovisual para que ya pues cada quien se quede observándolo, analizándolo, ¿verdad? Y esa va a ser la mecánica de mañana. Los viernes voy a tratar de que no sea muy cargado para ustedes, ¿verdad? O sea, aunque es el primer periodo, pero igual entiendo que pues ya uno el viernes quiere ya un poquito de descanso, ¿no? Porque es obvio, el cuerpo se cansa, ¿verdad? Y pareciera increíble, pero la mente también, ¿verdad? Sufre su desgaste, ¿no? Entonces, esa va a ser la dinámica. Por eso les decía, ven que la mayoría de actividades evaluativas están contempladas para los viernes, porque digamos, tenemos una comprobación y pues ahí terminamos y ya les queda tiempito, ¿verdad? Para relajarse un poquito. Entonces, mañana esa debe ser la dinámica. Si no hay ninguna participación de ustedes, yo dejo hasta aquí la clase el día de hoy, ¿verdad? Y los espero mañana. Recuerden, 5:30 de la tarde. Les agradezco porque hasta ahora hemos estado, pues, un buen número de estudiantes y eso demuestra el interés que tienen por continuar acá, ¿verdad? Que eso es importante, ¿verdad? No hemos bajado de 26, 27 estudiantes. Hoy tenemos 30 y pues eso es muy bueno, ¿verdad? Gracias a quienes se dejan ver y saludar, ¿verdad? Les agradezco y ojalá más se atrevan más adelante, pues a activar sus cámaras, ¿verdad? No los estoy obligando, pero sí es agradable poderles ir conociendo y que en algún momento cuando tengamos la oportunidad de estrecharnos la mano, pues, sí, usted era quien, pues, compartimos ahí a través de la forma digital, ¿verdad? Porque pues, si no, no voy a saber ni quién me trata de saludar, ¿verdad? Y van a decir, a la que creído ese leak no habla. Bueno, cuídense mucho, mis amigos y amigas. Nos vemos y escuchamos mañana, primero Dios, a la misma hora. Chao. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche.